impuesto. Está ya ahora con nosotros aquí en nuestros estudios el doctor Walter Albán, que como ustedes saben ha sido partícipe y ha dirigido varias instituciones, ha sido ministro del Interior, ha sido defensor del pueblo y hoy es el director ejecutivo de Proética, una institución que hace ya varios años, bastantes años, trabaja en temas vinculados a la lucha contra la corrupción y a lo que ojalá sería o debería ser a estas alturas, pues una característica de la función pública, la ética pública. Doctor Walter Albán, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Lexer. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Bueno, a ver, vayamos por el tema de la Contraloría, el Contralor y en qué puede terminar esta situación. Porque buscando no necesariamente proteger los intereses que probablemente a nosotros nos parezcan los principales, pues el Ejecutivo está en la idea de sacar al Contralor como dé lugar. Algunos dicen que quieren pasar la factura por lo de Chinchero, pero por otro lado quienes defienden al Contralor lo que están diciendo, como el fujimorismo en el Congreso, es que no hay elementos importantes y que más bien no hay que prestarse al juego de quienes quieren anular lo que fueron las observaciones en este importante caso que se dejó de hacer, en el caso de Chincheros. Para salirnos del debate político, que ya tiene, usted sabe, otros elementos e ingredientes, ¿qué cosa es lo que a usted le parece inevitablemente debería suceder en este caso? Bueno, yo creo que lo que ha quedado demostrado palpablemente es que esta persona no reúne las condiciones para estar al frente de una institución tan importante como la Contraloría. Se puede decir de todo y especular con que quienes están contentos, quienes menos contentos, pero acá lo fundamental, Glaxer, es examinar los hechos. Lo que ha sido materia de denuncia no ha sido desmentido de ninguna manera, es más, casi ha habido una aceptación de todo, sí, ¿no? Y frente a eso vamos a sostener o vamos a pensar de que esa persona puede continuar al frente de la Contraloría, por Dios, o sea, yo creo que esto pone... Ahora, yo creo que no. Pone a prueba la fibra moral, dudas, ¿no? En bueno, el Congreso hay dudas. Sabemos, pero son dudas que tampoco se explican solas, o sea, hay cuestiones detrás, ¿no es cierto? ¿Por qué, por ejemplo, quienes cuando fue designada esta persona dijeron que no le daban un pronóstico de más de 15 días o 20 de permanencia una vez que se instalara el nuevo Congreso, ahora más bien actúan en sentido contrario, que expliquen al país por qué han cambiado de opinión? ¿Qué los ha llevado a cambiar de opinión? ¿Y usted qué intuye que puede haberlos llevado a ese cambio de opinión? Bueno, no sé si intuye o qué cosa ya por los hechos se puede decir que está a la base de eso. Creo que la Contraloría, con una persona tan vulnerable por la cantidad de asuntos que se van conociendo además día a día, porque parece que la lista no ha terminado de cosas, ¿no es cierto? Entonces se vuelve un instrumento muy interesante, manipulable. Y entonces no podemos de ninguna manera aceptar que esta sea la realidad en la que tengamos que desenvolvernos en un contexto en el cual estamos pues frente a temas de corrupción gravísimos y a la necesidad de que el Estado actúe desde las diferentes instituciones con absoluta, digamos, consistencia, apego a la Constitución e independencia. Ahora, pero manipulable por alguien que pueda tener algún nivel de fortaleza y fuerza, que no parecería hasta este momento ser el gobierno, que el ministro de Economía y el propio Martín Vizcarra, siendo ministro de Transporte, trataron de persuadir al Contralor sobre lo de Chinchero y no lo lograron. Pero el fujimorismo sí parece ser una fuerza firme en el Congreso y esa es a la que uno podría referirse. Pero sin duda, es decir, hemos visto públicamente cómo la señora Chacón, ¿no es cierto?, cuando se produjo la elección salió porque ella formaba parte del Congreso anterior. Recordemos que esta designación se produjo más o menos en junio del 2016, cuando nadie esperaba que ya un gobierno de salida como el del presidente Humala propusiera a la Comisión Permanente la designación de un Contralor, ¿no? Una figura que además dentro de la Constitución está establecido un mandato de 7 años, es probablemente el mandato más extenso que hay en cualquier función pública. Entonces, en aquellas circunstancias, elegido ya un nuevo gobierno con el presidente Kuczynski, elegido un nuevo Congreso, donde además en la Comisión Permanente era obvio de que ninguno de los que constituían mayoría en ese momento, los nacionalistas, volvía al Congreso siguiente. Sí, no participaron para comenzar. Claro, entonces era evidente, o sea, era evidente de que no eran esas las condiciones en que se debería elegir a una persona para un cargo de esta magnitud y responsabilidad. Y Cecilia Chacón fue una de las que criticó. Claro, se forzó esa elección. Sí, me acuerdo. Y ella salió en primer lugar a decir que de ninguna manera este señor se podría quedar en el puesto, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado ahora para que
la misma persona, ¿no? Cecilia Chacón diga de que no, que acá el gobierno quiere a un contralor a la medida, no sé, pues yo creo que allí más bien psicológicamente esto tiene varias explicaciones, ¿no? Pero además, digamos, a la medida no podría ser del gobierno, porque quien lo elige es el Congreso, Pero y es por una mayoría calificada además. Por supuesto. O sea, ellos es tendrían decir, que poner... ni siquiera hay la posibilidad de que el gobierno pueda imponer a nadie, Mm. porque como sabemos, la Constitución lo que exige es que el presidente propone. Sí. Pero la comisión permanente, que hoy día Fuerza Popular es la que tiene la mayoría, es la que tiene que designar. Sí, pues. Entonces no les van a imponer a nadie, no es posible que se imponga a nadie. No, el presidente no puede ni con su gabinete, a veces ni con su partido. Lo que tendríamos No puede. más bien que exigir desde la ciudadanía es que la persona que esté al frente de la Contraloría dé absoluta garantía de independencia, además por supuesto de idoneidad profesional, etc. Una trayectoria que no lo haga vulnerable y que permita que esa institución se fortalezca y no lo que está ocurriendo en este momento que ha perdido total credibilidad. Ahora, pero ¿cómo se hace eso, doctor Walter Albán? Porque, digamos, tampoco se puede hacer a la ligera, porque en fin hay que sacar a esta persona. Tendríamos que ver algún mecanismo transparente. Ustedes propusieron, por ejemplo, en el seno de la Comisión Nacional Anticorrupción, que el señor no fuera o no participara, obviamente, mientras tenga estos cuestionamientos. Pero claro, uno podría decir, bueno, Proética puede pedir pues lo que quiera, pero fue por unanimidad de todas las instituciones del Estado que pensaron lo mismo. Bueno, yo lo que podría precisar allí es que hubo consenso en el sentido de que no hubo ningún voto en contra. Ya, de acuerdo. Ahora, pero, algunas instituciones se abstuvieron, por ejemplo, el Ejecutivo se abstuvo, Ya, ¿no? bueno. Y precisamente me imagino para que no se entienda que esta es una cuestión que ya, ellos pero ese promueven. voto no cuenta, pues porque digamos, si no hubieran dicho que es el que quiere sacar. Exactamente, ya, perfecto. ¿no? Pero el resto sí. El resto Poder sí. Judicial, Ministerio Público. O sea, varias de las instituciones públicas también y toda la sociedad civil, Claro. ¿no? Entonces, lo que queda claro es que eso fue un gesto, pero un gesto que le está, digamos, diciendo a las autoridades que tienen en este momento que actuar, sobre todo el Congreso de la República, bueno, pues estamos esperando una decisión. Ah. Los hechos, repito, prácticamente no requieren mayor, digamos, profundización en cuanto a la investigación. Son varios temas, pero cada uno Bueno, de pero ellos no ha sido negado, ahora- no ha sido refutado. Ahora en el comercio sale una cosa que a mí me parece mucho más grave todavía, y es que han hecho un poco el recorrido de los vehículos que compró. Es decir, una persona que compra un vehículo a 13.000 y lo vende a 9.000, Claro. digamos, Claro. ese no es un negocio rentable para comenzar a O primera vista. comprarle, ¿no es cierto?, A a un un proveedor del proveedor Estado, ya, de acuerdo. vehículos por montos que claramente están Ahora, yo no subvaluados. puedo imputarle, sé que ya el Ministerio Público está investigando el caso también, pero digamos, los que lavan activos hacen eso, no les importa ganar en las transacciones que hacen, sino Ujú. lavar dinero. No estoy imputando un delito, pero digo, es una metodología Ahora, más o menos clásica. hay, por supuesto, hay materia para la intervención del Ministerio Público y establecer si hubo o no delito. Pero acá lo que interesa ya no es solo si es responsable de delito, sino Sí. una cuestión ética. Claro, La grabación Glaxer es del auditor, inaceptable. eso. ¿Cómo se puede sostener, no es cierto, que no, que lo que dijo no era tan grave? Sí. Por Dios, o sea, No, no, ese es un diálogo mafioso, ¿no? O sea, es una afirmación de cosas que un titular de una institución como la Contraloría llame a un subalterno, ¿no? Sí. A su despacho, para decirle que retire la denuncia, que lo piense. Sí. Que lo piense, retira. No te estoy chantajeando, no te estoy Nada más, y esa segunda parte es presionando. como por si acaso alguien se entere, quiero decir que no es por presión lo Pero, que tú... No, pero por es Dios, un lenguaje o sea, efectivamente... eso es, Ahora, digamos... hay otro hecho, doctor Albán, sobre el cual quiero preguntar. La República hoy día publica una cosa que muy importante y muy interesante. Dice que Control Interno del Congreso ha concluido que la compra de las 980 computadoras era injustificada e ilegal. O sea, la Contraloría o la persona del control interno que está adscrita al Congreso ha dicho esto. Estos son los, por 5 milloncitos se hacen problemas, ¿no es cierto? Esta es la compra. Y dice, entidad fiscalizadora detectó que el Poder Legislativo, bajo la presidencia de Luz Salgado, ordenó la adquisición violando las normas internas del Parlamento. Ya, hasta ahí, digamos, grave. Pero más grave, dice, Salgado no hizo público el resultado de la auditoría. Bueno, todo esto también tiene que ser explicado, ¿no es Claro. cierto? Porque obviamente, por eso decía yo, todos los días sale algo nuevo. Sí. Parece que acá se han estado tapando una serie de cosas que tienen que ver con esta actuación muy cuestionable de este señor, que precisamente para mantenerse en el puesto y conseguir los respaldos que en este momento todavía mantiene, digamos, sobre todo en el grupo de Fuerza Popular, ha venido pues trabajando prácticamente bajo, digamos, la sombra, ¿no? Sí. Y se han prestado a este tipo de situaciones. La denuncia por los 5 millones que en algún
algún momento groseramente salió a decir que 5 milloncitos no Ajá. eran tan importantes, ¿no? Pero ahora si lo juntamos con el hecho de que esta denuncia siguió un camino extraño y que terminó prácticamente archivada, Sí. entonces sí nos hace pensar de No, que... pero además yo estoy pensando en esto que acaba de decir. O sea, el control interno del Congreso, que es la oficina que es de la Contraloría que está en el Congreso, Así es. detectó que hubo irregularidades en la compra de las computadoras. Ujú. Salgado lo guardó, porque esto tendría que ir al Contralor, pero si el Contralor es muy cercano a ellos, ya sabemos que suerte iba a correr de todas maneras. O sea, plan A, plan B los beneficiaba. Pero por supuesto, por supuesto. Es bien grave, ¿ah? Creo que no hay que ser malicioso para darse Sí. cuenta de que ahí hay parte de la explicación de por qué este señor todavía tiene quienes lo defiendan. Ahora, para pasar a otro tema sobre para acabar ya, el hecho de que el Contralor se vaya, como creo yo debería suceder, significa que el informe que hicieron los chincheros se tiene que anular y que el contrato de chincheros estuvo bien hecho. No tiene nada que ver, Ya. ¿cierto? O sea, ese es un tema precisamente distinto donde el gobierno tiene que explicar varias cosas porque ahora también se están tomando decisiones importantes respecto a eso. El Congreso tendrá que continuar con su función fiscalizadora, pero lo que sí queda claro es que ese informe adolece de graves deficiencias que han sido señaladas ya por diferentes personas y que conocen bastante. Ustedes en política, por ejemplo, tienen la observación de... Bueno, a dos qué- puntos claros, sí. ¿no es cierto? El primero que recomienda volver al contrato original Sí. cuando se sabe que habían gruesas deficiencias en el Ajá. contrato original. Entonces, no nos están dando ninguna garantía de que las cosas podrían mejorar en base a seguir recomendaciones de ese Además que el tipo. contrato estuvo mal, fue la propia Contraloría la que lo dijo. El 2000, Y lo había dicho antes, ¿no es por eso, cierto? O sea, lo 2014. que crea una inconsistencia Ya, de acuerdo, institucional. esa es una. Y la otra, Y la otra es el tema de que tampoco se puede con tanta ligereza afirmar que hay responsabilidades penales, en este Ya. caso para los 11 funcionarios, cuando en rigor no hay nada en el informe que pueda fundamentar esas responsabilidades. Ajá. En otras palabras, con absoluta, digamos, falta de responsabilidad más bien, se van repartiendo cargos, imputaciones, etcétera, desde un órgano que tiene la solidez y digamos, el poder que la Constitución otorga a la Contraloría, Ajá. y eso sí afecta a toda la marcha del Estado. Y no es la primera vez, porque ocurrió antes con la gente de Proinversión también. sí. Ahora, digamos, van al ámbito inclusive de la responsabilidad penal. Así es. Que no es la primera que la Contraloría debe advertir, sino cuestiones básicamente administrativas. Es decir, hay una serie de cosas que le parecen de lo que ha dicho la Contraloría que llaman la atención, pero que el tema de Chinchero es un asunto que no está del todo mal que se haya parado para hacer las cosas mejor, Por digamos, por decirlo de supuesto, alguna manera. pero por eso ya muchos también han de alguna manera responsabilizado al propio gobierno de, en su momento, en lugar de tomar sus decisiones, digamos, sustentándolas por con sus propios argumentos, pusieran esto en la balanza en función de que lo La que diga la Contraloría. Contraloría, por Dios. O sea, se distorsiona pues el rol de una institución Sí, así, ¿no? pues, sí, y eso se tiene que... Ahora, las encuestas dicen que el 64% cree que Chinchero tiene que ir, pero el 81% cree que fue una adenda corrupta. O sea, la percepción de la gente es que quisieron hacer un negocio ilegal con ese aeropuerto. Bueno, yo tengo la impresión de que ese es un tema que no se conoce del todo, es complejo, no Sí. es un tema fácil. Lo que se buscó y fue la explicación que dio el señor Vizcarra, ¿no?, cuando estaba todavía como ministro de Transporte, fue de que si se mantenían las cosas como estaban, y no era tan fácil resolver el contrato porque había ya un compromiso, digamos, jurídicamente, una obligación del Estado que, de no ser cumplida, también podría acarrear, ¿no?, perjuicios muy serios. Bueno, un arbitraje lo perdemos. Claro, Tenemos que pagarle a la entonces cuando se planteó este tema, lo que se dijo fue hay que evitar el pago de una cantidad excesiva por concepto de intereses donde finalmente el Estado saldría perdiendo. Bueno, que eso tenga que ser mejor explicado, sustentado, rectificado en su caso, no me cabe la menor duda. Ajá. Pero de allí a que en este momento se pueda afirmar tajantemente de que eso fue corrupción, también me Ahora, parece el que... procurador anticorrupción ha denunciado penalmente inclusive a Vizcarra. Sí, pero el Procurador Anticorrupción ha hecho varias denuncias que tampoco encontramos que estén del todo fundadas. Porque yo puedo poner mañana una denuncia contra cualquiera, pero Sí. lo importante es No, cómo ya, pero el sustento mi procurador, denuncia. digamos, debería tener más, o sea, ya para denunciar, ya, yo puedo denunciar a Walter Albán y la gente dirá, pues, en fin, eso yo no puedo
Poder Judicial, pero que el procurador denuncie, debería haber, y me lo dijo aquí el procurador el otro día, nosotros estamos seguros de que haya habido responsabilidad penal. Bueno, a mí lo que no me ha llegado como información, y en esto la Procuraduría tendría que ser un poco más explícita, son cuáles son los fundamentos para hablar de esa responsabilidad, porque si yo como cualquier persona sospecho que acá puede haber o estoy convencido que la tiene, sí pues, pero precisamente la responsabilidad de ese cargo obliga a que haya una fundamentación suficiente para que eso sea un elemento que aporte. Sí. Si no, Ahora, es un tema que tendrá que resolver el Ministerio Público desde cero prácticamente. sí, ahora, doctor Alba, es que el problema es que a estas alturas, con todo lo de Lavallato, de estas cosas, la palabra adenda, la palabra contrato, la palabra, digamos, suena, digamos, lleva a la sospecha, ¿no es cierto? Así es. Y justamente por eso yo digo que Chinchero era la oportunidad para el gobierno para hacerlo sin ningún cuestionamiento, para decir, oye, mira, en medio de Lavallato sí es posible hacer una cosa incuestionable, pero discutimos eso y claro, ya todo el mundo empieza a tratar de vincular eso con la corrupción a la que estaba acostumbrada, parece, o estaban acostumbradas estas empresas, ¿no? Ese me parece que es, en términos de lo que ustedes desde Proética trabajan, pues un problema también, la señal hacia la gente de que, habiendo estado en medio de una situación donde deberíamos coger la lección y aprenderla, se siguen cuestionando pues contratos, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente todavía nos falta, repito, conocer más sobre este asunto. El tema no era fácil y sí me parece que hubo descuido, creo que no hubo un buen manejo, aunque esto ya pues digamos es una apreciación que se suma a muchas anteriores, ¿no es cierto? Donde se ha dicho esto no estuvo bien manejado. Sí. Ahora, de allí al salto, de decir acá hubo corrupción, claro, etcétera, me parece que tampoco, porque a Proética le interesa luchar contra la corrupción, pero por Dios, tampoco podemos extender, digamos, la duda sobre todo el mundo y calificar toda cosa que no está todo suficientemente explicada como eso lo hace la corrupta, política, ¿no? la Porque eso más bien tiende a que se todos son iguales, desfocalice el asunto y que todos estemos al final. Yo coincido plenamente. ¿No? Ahora, siendo una buena noticia eso que vamos a conocer las delaciones de Brasil para los casos Lavallato, o para los casos, digo, porque son varios. ¿Cómo hacemos para que no creamos que esa es la única fuente de culpabilidad o absolución? ¿No es cierto? Porque hay algunos que dicen, mi nombre no va a estar, por lo tanto soy inocente. Y sabemos, por lo menos yo intuyo, que no son inocentes. ¿No es cierto? O sea, ¿cómo hacemos? Ayer en una reunión donde conversábamos en una universidad, en la Católica, sobre este asunto de la corrupción, recordábamos cómo en la época en que cae el gobierno de Alberto Fujimori y comienzan a salir los Vladivideos y se percibe ya una corrupción monumental, ¿no es cierto?, que se había producido durante aquel régimen. El Ministerio Público y el Poder Judicial estaban en una situación donde prácticamente habían sido intervenidos, controlados. No se esperaba una reacción que pudiera por lo menos no tener la posibilidad de que algunos de los graves, de los que tenían mayor responsabilidad, pudieran ser procesados y condenados. Pero ahí es donde surgen, digamos, las reservas morales que hay en cada institución. Y teníamos figuras como, no sé si la recuerdas, la fiscal Magallanes, en el Ministerio Público, ¿no? Que fue una pieza clave de cómo se pudo recuperar, claro, lamentablemente fallecida tempranamente, pero gestos como el de ella y otros fiscales, jueces. Bueno, hay algunos que todavía están en la magistratura, Inés Villabonilla, Inés Teibo en su momento, todos los jueces anticorrupción. Así es, y yo tengo la impresión de que eso está comenzando a ocurrir. O sea, también acá había una cierta modorra, para decirlo de alguna manera. El caso Lavajato nos vino de Brasil y ahí cosas que hacía rato se venían comentando en corrillos, que expedientes que estaban allí que no avanzaban, ¿no? En el Ministerio Público, en el Poder Judicial. De pronto han tomado un dinamismo, ¿no? Y en este momento sí creo que hay un núcleo de jueces y fiscales, ¿no es cierto? ¿Usted confía en que, digamos... Yo creo que estamos en un momento que también es una oportunidad, es una recuperación moral del país. Por eso es que lo del tema del señor Contralor creo que toca la fibra moral. O sea, si no somos capaces de reaccionar frente a eso, entonces, por Dios, habremos perdido la guerra antes de pelearla. Pero tenemos que ir mucho más allá y tenemos que lograr que la sociedad civil sea mucho más proactiva y protagónica. Ya no basta con protestar, no basta con quejarse, hay que organizarse, hay que estar detrás y exigir que se tomen las medidas que en este momento son imposibles de evitar. En general institucional o de la política, a propósito, ojalá, de la responsabilidad que se encuentra en el caso Lavallato, ¿cómo hacemos para que no sea selectivo?
porque digamos, uno lee los periódicos y claro, Toledo frito pescadito en sus términos. Humala dentro de poco, yo creo, por una o por otra cosa va a terminar preso, me da la impresión. Pero hay otros que no. O sea, Alan García, por ejemplo, es una persona que le sacan fotos, dice que se reunió una vez, le sacan 6 reuniones más, viaja, le ha regalado su crisis, pero sin embargo se siente con una tranquilidad, por lo menos al decir, ya vienen las delaciones, a ver, ahí vamos a ver si me mencionan, con una seguridad como que yo me llamo lo que me llamo. Bueno, ¿no? pero también ha dicho en el pasado muchas cosas, ¿no? Tenemos cantidad de frases de este señor que nunca se cumplieron, ¿no? Sí. Por ahí le han sacado un video de aquella época donde decía él que los corruptos se iban a vivir al extranjero, se iban a Miami, a Madrid, a París, y yo nunca, señor, ¿y a dónde está ahora? Pero en fin, lo que yo creo es que sin embargo esa manera de tratar de interpretar la situación o la coyuntura podría quedar totalmente desacreditada, porque me da la impresión de que en estas delaciones en Brasil, precisamente porque una de las condiciones para que puedan otorgárseles los beneficios o mantenerles los beneficios que han comprometido es que no pueden distorsionar hechos o no pueden mentir o no pueden callar cosas. Pero en Brasil. Sí. Con casos de Brasil. Pero de respecto... Pero pueden no decir nada sobre Perú y no pasa nada. Pero ahí depende mucho de algo que todavía no conocemos, ¿no? De cómo han sido las, digamos, las actuaciones que se han seguido con la coordinación hecha con el Ministerio Público de Perú. Yo por eso creo que ahí hay que entender la tarea del Ministerio Público peruano, que por eso es uno de los pocos países, Perú, donde ya está claro de que sí se va a proporcionar la investigación. Porque obviamente ha tenido que haber un compromiso en ese sentido, ¿no es cierto? Algunos podrán criticar de que por qué se han hecho concesiones, por qué no se ha establecido de que todos están bajo... No, pues, pero estas cosas sabemos cómo ¿Usted funcionan. no le genera la sensación de que el Ministerio Público está dando mucho por poco, en términos de que puede terminar no tocándose a los principales directivos, que las empresas pueden hacer tranquilamente su trabajo y no se le va a embargar nada, que no, como dicen algunos, es mucho para lo que están dando? No, yo creo que ese es un juicio, por lo menos en este momento, prematuro. En fin, tendríamos que ver más. Lo que sí está claro es que no podríamos tener la expectativa de contar con la información que queremos si no se hubieran hecho algunas concesiones. Me parece que eso es un punto de partida del cual debemos todos estar convencidos, porque de otra manera, como lo demuestran múltiples experiencias, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, lo que pasó en la experiencia italiana, o sea, si no hay este tipo de concesiones, lamentablemente los más importantes dentro de esta cadena quedan al final impunes, ¿no? No, de acuerdo. En Brasil también ha funcionado. Claro, tendrá que... El procurador Martelo dice en una entrevista que publica con Boca que justamente a ellos sí les sirvieron muchísimo las delaciones y las negociaciones. Por supuesto. ¿No es cierto? Bueno, y acá en la época en que se hicieron los procesos después de la caída del régimen de Fujimori fue también muy importante, ¿no? Las corrupciones eficaces. Pero claro, la diferencia es que hoy estás hablando de privados corruptos. Ahí estabas hablando del monopolio de corruptos en el Estado. ¿No es cierto? Porque acá se discute también reparaciones civiles. Y la empresa te dice, déjame trabajar para pagarte. Si no me dejas trabajar, ¿dónde te pago? Hay varios aspectos que vamos a tener que aprender un poco de esta experiencia, pero creo que lo que importa en lo que toca la tarea del Ministerio Público es que los grandes responsables no queden impunes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Doctor Walter Lara, muchas gracias. Como muchas siempre, gracias. vamos a una pausa, regresamos en un instante. Estamos aquí en 9.